¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, feliz lunes. El chavismo perdió ayer su feudo más importante y terminó reconociendo su apoteósica derrota en el estado de Barinas. La oposición y Sergio Garrido, candidato por la Mesa de la Unidad Democrática, lograron cantar victoria por segunda vez consecutiva en la mismísima cuna de Hugo Chávez y ratificando así la voluntad del pueblo de Barinas a pesar de las maniobras del dictador Maduro por quedarse con el estado llanero, bajo el dominio además de los Chávez por más de 22 años. Y es que no hubo forma humana de maquillar los resultados, ni resucitando muertos para salir a votar, ni robando papeletas de los precintos, ni intimidando a los electores con las manadas de rottweilers de los colectivos o de la propia policía bolivariana a la puerta de esos precintos electorales, ni tampoco sirvió de nada acaparar los medios de comunicación y censurar a los candidatos opositores, ni se pudo volver a invalidar los resultados de la elección. Garrido, de 53 años, va a ser a partir de ahora y durante los próximos 4 años el nuevo gobernador de Barinas después de que el narcorrégimen de Nicolás Maduro inhabilitara las primeras 2 opciones de la oposición que buscaron competir con el chavismo en esas segundas elecciones. Esta vez Garrido salió electo con 172.497 votos, el 55.36%, mientras que Arreaza, el candidato oficialista, con 128.158, es decir, el 41.27%, y Claudio Fermín, un tercer candidato de la Alianza Democrática, disidente del chavismo y criticado por ser un divisionista de la oposición, que registró algo así como 5.996 votos, el 1.77%. Y aunque esto puede considerarse una gran victoria en el tablero de ajedrez del chavismo, hay veces que hay que pensar mal para acertar. Y conociendo al prócer de los penes y los peces, hay que preguntarse si este conformismo no podría ir ligado a una doble estrategia de propaganda enfilada al levantamiento de las sanciones. ¿Creen que Nicolás Maduro, jugando con ventaja, se dejaría comer así la reina? Hoy en El Espejo lo analizamos con expertos. Bueno, pues sin más dilación voy a presentar a mis invitados. Está con nosotros desde San Cristóbal, en el estado Táchira, en Venezuela, Gustavo Azócar, periodista venezolano. Muchísimas gracias, Gustavo, por acompañarnos. Por la invitación, a la orden. Y tenemos también a Daniel Romero, abogado venezolano, un experto también en este tema. Gracias también, Daniel, por estar con nosotros. Muy buenas noches, muchas gracias a ti. A ver, les hago la misma pregunta a los dos. Es difícil pensar que después de ser capaz de invalidar hasta unas elecciones, se haya quedado Maduro y su régimen tan contentos con esta apoteósica derrota. ¿Creen ustedes, los dos, que puede haber gato encerrado, que no se trataría más bien de querer decirle a la comunidad internacional, miren ustedes, aquí se respeta la democracia, pero en realidad está más enfilado a tratar de evitar las sanciones? Bueno, yo no creo que Maduro esté muy contento por el resultado de Barinas. Ese resultado no lo ha debido dejar contento y alegre porque la dictadura no quería entregar Barinas. Se negaban en todo momento a entregar lo que ellos llaman la cuna de la revolución, la cuna de Hugo Chávez o la cuna del chavismo. Vendieron cara su derrota. Lo que hicieron el 21 de noviembre, que utilizaron todos los resortes de la dictadura para desconocer el triunfo de Freddy Superlano. Inhabilitaron a 3 candidatos, a Freddy Superlano, a su esposa Aurora de Superlano y luego a Julio César Chávez. Es decir, luego lo que hicieron para intentar derrotar a Sergio Garrido, repartieron cualquier cantidad de electrodomésticos, invirtieron $1 millón en la campaña, hicieron de tripas corazón, cerraron emisoras de radio, le cerraron el programa a Sergio Garrido, movilizaron 18.000 electores que estaban inscritos en Barinas, pero que estaban viviendo en 15 estados de Venezuela. Movilizaron a 25.000 policías y militares. Todo el alto mando militar de Maduro
fue trasladado a Barinas para tratar de alguna manera de torcer el rumbo de los acontecimientos. Es decir, la dictadura movió sus piezas, hizo y deshizo para tratar de evitar lo que todo el mundo cantaba como una derrota y no lo pudo evitar. A la dictadura se le propinó una derrota electoral ayer en Barinas, en la cuna de la revolución, y yo no creo que Maduro esté muy contento. Por el contrario, creo que Maduro tiene que, seguramente lo está haciendo, revisando con mucho detenimiento lo que ocurrió en Barinas, porque sabe que así como en Barinas perdió apoyo popular, perdió respaldo, lo mismo ha ocurrido en el resto del país. Claro, y esa es la gran lectura. O sea, contento obviamente no va a estar, más bien se está latigando con una fusta, incluso desde las primeras elecciones, donde él mismo tuvo que pedirle a la gente que saliera a votar para tratar de cambiar esa decisión electoral. Contento no está, pero que tiene una carta en la manga, uno podría pensar que en un pacto de no caballeros, como yo digo siempre, de truanes, cualquier cosa se puede esperar. Ahora, una de las cosas que sí es cierta es que ha sido apoteósico y que esto puede marcar el rumbo. O sea, si en la cuna de Hugo Chávez se han conseguido estos resultados, se podría esperar que extrapolado a otros niveles y si existieran unas elecciones, la situación del chavismo ha cambiado considerablemente. La gente, el venezolano de a pie, ya no quiere ese chavismo. Pero en el caso de Arriaza, hay algo que me ha llamado la atención y es que el gesto de reconocer la derrota, el candidato oficialista, es bastante inusual, porque normalmente no tienen permitido, las normas electorales impiden precisamente a los candidatos que puedan hacer ninguna opinión sobre los sufragios y donde además son los analistas, etcétera, quienes primeros hacen esos conteos. ¿Cuál es tu lectura, Antonio? Mira, yo creo, Marián, no veo las cosas igual que las ve el amigo Azócar en función de que, como tú bien apuntas, es totalmente capcioso, por decirlo menos, el hecho de que Arriaza, inclusive antes de que dieran los primeros resultados, ya estaba reconociendo la derrota. Eso es un hecho que podríamos calificar casi que de inédito, por una parte. Por otra parte, es del conocimiento público que a nivel internacional hay una campaña multimillonaria, no de $1 millón de dólares, no, de mucho más, para tratar de ir limpiando la imagen del régimen en función de los acontecimientos que han venido sucediendo y del conocimiento ya de encargo de la Corte Penal Internacional de las violaciones de derechos humanos del régimen. Con lo cual, la inversión solamente que se ha hecho en la ciudad de Caracas en términos de infraestructura para maquillar la situación y generar una imagen de confianza al juez internacional cuando estuvo de visita en Venezuela y de tratar de mandar un mensaje de normalidad ha sido cuantiosa. Y creo que de una manera u otra el régimen está jugando a varias bandas, porque por una parte, sí, efectivamente está perdiendo Barinas, eso es un hecho, efectivamente eso le acusa cierto castigo. Sin embargo, al mismo tiempo, es del conocimiento también de que existen pugnas internas dentro del gobierno y que el tema de la familia Chávez empoderada no es tampoco del agrado de Maduro y de su gente. De manera de que quizás esto sea una situación que puede tener aristas de una forma y de la otra. A los dos les quiero hacer también la misma pregunta. Esta clara victoria de la oposición en el estado natal de Hugo Chávez, ¿no podría también ser el combustible para esa idea de realizar este mismo año un referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro? ¿Acabaría esa posibilidad? Marian, fíjate lo siguiente. Arreaza, para comentar un poco lo que decía Daniel y lo que tú comentabas antes de la pregunta que acabas de hacer. Arreaza reconoce el triunfo de Garrido porque es que la diferencia era monumental. Estamos hablando de más de 50.000 votos de diferencia. En noviembre del año pasado, la diferencia entre Freddy Superlano y el candidato del chavismo apenas rozó los 300 votos.
140 votos, creo que terminó siendo la diferencia. Y obviamente no era tan abultada como lo fue ahora. Ahora pasó de 140 votos a 50.000 votos. No había manera, ninguna manera de que el oficialismo pudiera torcer ese resultado. Y esa es la razón por la cual la Reasa, antes de que se emita el primer boletín por parte de la Junta Electoral de Barinas, pues termina reconociendo que perdió. No, nos extraña, por supuesto que nos extraña porque eso no suele ocurrir, no es muy común que eso ocurra en el oficialismo, pero tampoco es muy común que ocurra una derrota en Barinas como la que ocurrió en el día de ayer. Luego, el tema del referendo revocatorio. El referendo revocatorio está contemplado en el artículo 72 de la Constitución. Es un derecho que tenemos todos los venezolanos. Intentamos hacer un referendo revocatorio en el año 2004 contra Hugo Chávez. De hecho, lo hicimos. Lamentablemente lo perdimos por causas que ya más adelante o en otra oportunidad analizaremos. Intentamos hacer un referendo revocatorio contra Maduro en el 2016. No pudimos hacerlo. Y ahora se plantea la posibilidad de hacer un referendo revocatorio contra Maduro en este año 2022. La oposición está en la obligación constitucional de activar ese mecanismo. La dictadura va a hacer todo lo imposible y lo posible para que no haya revocatorio. Ellos no quieren revocatorio. Lo van a boicotear, lo van a sabotear, van a hacer lo que ya han hecho, lo que hicieron en el 2004 y lo que hicieron en 2016. Pero la oposición, las fuerzas democráticas venezolanas, tenemos que hacer lo que nos dicta la Constitución. No podemos abandonar la ruta del referendo revocatorio. Es mucho mejor que sea la dictadura la que torpedee el revocatorio, como seguramente lo va a hacer, a que la oposición renuncie a convocar un referendo revocatorio que le permite la Constitución. Vamos a escuchar, si les parece, antes de darle la palabra a Diego, vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente interino, Juan Guaidó, sobre los resultados obtenidos en Barinas. Nos dio resultado unificar ayer a toda la alternativa democrática en Barinas. El reto entonces que tenemos en el corto plazo es unificar a la alternativa democrática y lograr las condiciones para un evento que decida el destino de Venezuela. Yo creo que la mejor forma es activarlo a través de un acuerdo integral. Pero el mensaje más importante que tiene hoy el pueblo de Venezuela y el testimonio de lucha que da Barinas al mundo entero es que vamos a ver recuperada nuestra democracia, que sin duda alguna la organización rinde frutos y que vamos a ver este país renacer en el muy corto plazo. De ese revocatorio. Te quiero hacer la misma pregunta a ti, después quiero que me des también tu impresión sobre lo que has escuchado en las palabras de Guaidó. Mira, en primer lugar, la verdad es que oyendo lo que dice Gustavo, pues se me hace realmente difícil aceptar pues la explicación tan directa que da, en función de que esto tendría que, nos basa o nos pone a los que acepten eso en la premisa de que el sistema electoral venezolano es un sistema confiable, lo cual no lo creo absolutamente. De manera de que el hecho de que sean 50.000 votos o que hayan habido antes menos votos... También hubo unas elecciones ganadas y no se reconocieron. No me suena verdadero. Ellos vienen haciendo trampa en las elecciones durante 20 años y entonces resulta que en esta oportunidad sí no pudieron hacer trampa. No importa la cantidad de votos. Si tienen que inflar el padrón, lo inflan. Si tienen que anular votos, los anulan. Eso es lo de menos. No, Daniel, y si tienen que anular una misma votación, la anulan. Hay que recordar que estas elecciones ya fueron ganadas y anularon esa elección. Claro, habían sido ganadas por Superlano, que entre paréntesis también es un hombre que está un poco cuestionado porque ha tenido, digamos, actuaciones que dejan mucho que desear de una persona que viene de la oposición y que supuestamente está luchando contra el régimen.
Pero bueno, ese no es el tema en este momento. El tema es que efectivamente gana las elecciones, la gana por una cantidad de votos importante, pero entonces hay que partir de la premisa de que las elecciones en Venezuela sí funcionan, cosa que yo no lo creo. Por eso es que al traspolarlo a una nueva elección, pues mira, sí, creo que Gustavo está en lo correcto. Es preferible que la oposición accione un mecanismo constitucional, que es un derecho, a que no lo accione. En eso estoy absolutamente de acuerdo. Ahora, en pensar de que efectivamente van a respetar resultados en donde ya se están jugando a Rosalinda, como decimos en Venezuela, no lo creo, ¿no? Y en cuanto a Guaidó, no puedo sino decirte que su exceso de optimismo y prácticamente como si no pasa nada y en el cortísimo plazo vamos a recuperar el país, lejos de esperanzarme, además de parecerme exagerado, me inquieta. Y me inquieta porque las relaciones y los pasos que ha venido dando la oposición en los últimos tiempos son dubitativos, son extraños y ya se han verificado una serie de comportamientos que implican una suerte de arreglo con el régimen para la cohabitación en el poder. Y ahí estaríamos entonces hablando precisamente de esa fractura visible de la oposición en Venezuela, de la que obviamente no conviene hablar demasiado porque esto podría ser utilizado por el narcorrégimen de Maduro, pero que no deja de ser una realidad, y de miembros de la oposición que ya han exigido también y han pedido un cambio de estrategia. ¿Creen ustedes, Gustavo, tú crees que esta victoria en Barinas puede hacer que esa oposición resurja un poco más? Yo sé que muchos dicen que Guaidó es la única expectativa, es la única posibilidad que habría en estos momentos en contra del régimen de Maduro, por ser reconocido por la comunidad internacional, pero lo que es cierto es que hay otros muchos factores dentro de Venezuela que no lo reconocen, y el propio Nicolás Maduro no lo reconoce. ¿Crees que esto puede cambiar de alguna forma la situación? Marian, fíjate lo siguiente. En el año pasado, el 21 de noviembre, nosotros perdimos 10, 12 gobernaciones, y no las perdimos por el Consejo Nacional Electoral. Las perdimos porque la oposición estaba dividida. Las perdimos por la abstención. Las perdimos porque 70% de los electores no votaron y porque estábamos divididos. Ahora ganamos una gobernación el 21 de noviembre, el oficialismo nos arrebató el triunfo. Y luego repiten la elección el 9 de enero y la volvemos a ganar con mayor ventaja. Y el oficialismo no tiene otra opción que reconocer que perdió, ¿verdad? Eso nos deja una gran lección, nos deja muchísimas lecciones, pero una de las grandes lecciones que nos deja es que nosotros tenemos que dejar por un momento de culpar, como siempre lo hacemos, al CNE por las derrotas que hemos tenido en los últimos años. Nosotros hemos perdido muchas elecciones porque la abstención y la división y la falta de estrategia por parte de la oposición nos ha hecho muchísimo daño. Esa es la gran verdad. Que tenemos un Consejo Nacional Electoral que no es lo que desearíamos tener, es verdad. Que no tenemos al 100% las condiciones electorales que deberíamos tener, también es verdad. Pero no podemos decir que por eso es que hemos estado perdiendo. No, hemos perdido, y por eso lo reitero, por divisiones internas, por intereses personales, por falta de estrategia, por egos, ¿verdad? Y por no saber batallar con el enemigo en todos los terrenos como tiene que ser. Lo otro, a mí me gusta el revocatorio, entre otras cosas, no solamente porque es un derecho establecido en el artículo 72 de la Constitución, sino porque el revocatorio es la única elección donde no hay candidato. En el revocatorio, Guaidó no es candidato, Capriles no es candidato, Borges no es candidato, María Corina no es candidato, Gustavo Azócar no es candidato, Daniel no es candidato. Es decir, en el revocatorio no hay candidato. En el revocatorio, el candidato es Venezuela. Entonces, por eso me gusta el revocatorio, porque no hay un candidato presidencial. Entonces, la pelea en el revocatorio no es entre Guaidó, María Corina, aquel, no. El revocatorio es simple y llanamente para sacar del poder a un tirano,
a un dictador y luego del revocatorio sí pensar siempre en una y cuando, elección. claro, pero siempre y cuando en ese revocatorio finalmente esa tan ansiada división de poderes entre el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo pudiera darse, cosa que hasta este momento, desgraciadamente, en Venezuela no se da. Una pausa y terminamos con lo que tú nos quieras contar. Yo estoy de acuerdo con nuestro panelista en el hecho de que, bueno, efectivamente el revocatorio es muy interesante porque no hay candidatos, sino es rechazar al régimen existente. En ese sentido no hay problema. Mis dudas vienen con relación al Consejo Nacional Electoral, independientemente de que él también tiene razón de que se han cometido una serie de errores. Pero el tema es el siguiente: las personas que han cometido esos errores son los que vienen detectando el poder dentro de la oposición venezolana y no han permitido que esa oposición se estructure de una manera un poco más unida. Entonces, teniendo los problemas que tenemos y que tenemos que reconocerlos dentro de la oposición, por una parte, teniendo un Consejo Nacional Electoral que es absolutamente parcializado y que ya ha hecho de las suyas con anterioridad, porque si bien es cierto que hay elecciones que se han perdido por falta de coordinación, por división o por sencillamente por ineptitud, también hay otras elecciones que sencillamente se han perdido porque fueron arreglados los resultados finales. Entonces, bueno, Daniel, tengo que despedirme. Quiero agradecerte mucho que hayas estado con nosotros, también a Gustavo. Y esa es la reflexión final. Perdió el chavismo, perdió también el abstencionismo, ese 80%. De la gente que no salió en ese mes de noviembre salió ahora a votar y la diferencia está en las urnas. Pero es cierto, hasta que no haya división de poderes es difícil hablar de justicia. Será hasta mañana.